Buenas noches, este es mi examen de la materia de teoría del delito impartida por el maestro José Eduardo Ríos Juan. Mi nombre es Rogelio Yair Arismendi Ruiz y pues vamos a dar inicio con este tema. A continuación voy a presentar algunos de los puntos que me llamaron la atención de la materia y que tuvimos que estar también haciendo lecturas adicionales, investigando para complementar la información. Pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el delito a grandes rasgos en los 5 minutos que se me permiten de video. Pues bien, normalmente cuando se habla del delito y por qué delinque el ser humano, pues tratamos de justificar o de entender o explicar más bien cuáles son esos elementos que impulsan a que un sujeto trate de actuar en contra del derecho, o sea, tratar de entender cuál es la naturaleza, qué es lo que motiva para tratar de llegar a una interpretación lógica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues bien, la verdad es que si bien son valiosas esas aportaciones científicas en sus distintas ramas del estudio, vamos a llamarle psicología, vamos a hablarle medicina, vamos a hablar de infinidad de materias que van correlacionadas con el derecho, sobre todo con el derecho penal. Pues bien, tratamos de entender o de hallar cuáles son esos patrones que regulan la conducta del ser humano para tratar de establecer un agente pues disuasivo, a pesar de que el ser humano, al ser un ser netamente autónomo, un ser intelectual, pues no puede suprimir esa parte de los impulsos, esa parte a la que yo le denominaría como un instinto, pues hasta cierto grado animal. O sea, hemos tratado de civilizar, de encuadrar en un solo rubro la conducta del ser humano. Pues bien, muchas veces por instinto el ser humano llega a tener ciertos gatillos que agarran y detonan inmediatamente la conducta e independientemente de que éste se haya normado, se haya regulado bajo pues criterios religiosos, criterios morales, normas sociales, o inclusive las normas jurídicas, pues este va a tratar de agarrar y de reiterar lo que es su dominio por encima de los demás en un grupo social. Entonces hay que considerar varios elementos, pero retomando y remontándonos netamente a lo que es el rubro jurídico, pues vamos a hablar de lo siguiente. Pues bien, hay que comenzar a analizar hasta dónde se puede normar al ser humano, lo que a simple vista no es perceptible por el sujeto. O sea, nosotros podemos ver la apariencia, la conducta, hasta cierto grado, la forma en la que interactúa un sujeto en la sociedad, mas sin embargo no sabemos qué es lo que está dentro de su psique, cuáles son los gatillos. Entonces, constantemente nuestra sociedad está evolucionando, se están conformando nuevas estructuras. Hemos pasado de sistemas tan simples como lo eran las organizaciones de tribus a lo que ya es una consolidación de un Estado moderno. Entonces, el derecho tiene la necesidad y tiene la obligación de que para que pueda existir esa sociedad, ese orden, que no exista una anarquía, que no exista un desorden social, pues tiene que agarrar y encuadrar a la sociedad en un bloque, en un esquema, pero a su vez se tiene que ir adaptando a los cambios, a la modernidad, lo que va ocurriendo día a día. Pues bien, es por ello que el ser humano trata de refrenar su conducta, que trata de frenar esos impulsos desde juicios de valores, como lo mencionaba hace poco también, las normas morales, los contratos sociales, lo que ha tenido hasta cierto grado de peso en la actualidad, pues han sido las normas jurídicas, las cuales, pues, si bien no pueden estar estáticas, tienen que irse adaptando, se tienen que ir adecuando a la realidad social en la que vivimos. Pues bien, primeramente hay que entender de manera estricta, qué es el delito, cómo se conforma, qué elementos lo integran. Pues bien, se suele definir al delito como una conducta de acción u omisión típica, o sea, que está tipificada por la ley, la cual también a su vez es antijurídica, al ser contraria al derecho. Pues también encontramos que es culpable y es punible. ¿Qué significa esto? Que es una conducta infraccional,
por llamarlo de alguna manera. En el sujeto dentro del derecho penal, sabemos que es un conjunto de, bueno, eh, esto significa que para el sujeto dentro de lo que es el derecho penal, hay que entender que sabemos que pues, el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que el Estado ha definido como aquellas conductas u omisiones que han sido constituidas como delitos, por lo cual es necesario que el Estado estipule una serie pues, de medidas disuasorias y efectivas que las encuadre para que el sujeto tanto se prevea lo que es su conducta, como que no se salga de ese parámetro, de ese molde social. Y en el caso de que pase por alto esa normatividad, eso que ha sido previsto por el Estado, pues obviamente va a haber una sanción, va a haber una penalización a quienes incurren en esos actos. Pues bien, continuando con el tema, hay que tener también en cuenta que pues para que se pueda considerar al derecho penal como una conducta relevante, es necesario que sean por dolo o por imprudencia. Por ejemplo, cuando hablamos de una conducta típica, pues podemos intuir inmediatamente de que esta es antijurídica, más allá de si existe una afectación que está legal o no legalmente justificada, ya que es necesario comprobar la culpabilidad del sujeto. ¿Esto con qué fin? Pues de que pueda serle atribuido el hecho y que a su vez sea imputable, que tenga un conocimiento del hecho y de que su actuar fue ilícito. Pues bien, aquí vamos a desprender pues una serie de elementos que están muy intrínsecos con el delito. Primeramente, vamos a clasificarlo de la siguiente manera: lo que es la acción, la antijuricidad, la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Pues bien, en la acción podemos deducir que esta es una conducta humana de trascendencia exterior, pero si nos remitimos a un sentido ya más jurídico, vamos a encontrar que es necesario que venga del ser humano y se puede efectuar a través de distintos objetos, ya sean animales, bajo el dominio o el control de otro sujeto. Es por ello que la acción conlleva una omisión o una acción positiva normal. La omisión simple también, perdón, la omisión simple o también conlleva el no hacer o dejar de hacer, y es denominada como la comisión por la omisión, por dejar acontecer mediante una acción. Tal vez no era mi intención perjudicar a una persona, pero sin embargo mi actitud está generando que se provoque ese delito y está tipificado. Entonces, ahí encontramos una serie de elementos que en ambos casos el resultado va a producir un daño al final del día, va a producir un perjuicio para el otro sujeto. Por otro lado, vamos a hablar de lo que es la antijuricidad. La antijuricidad nos indica que es algo contrario a lo que es el derecho, que es algo que viene previsto y que se opone a lo que está estipulado en los códigos penales y en las leyes especiales de carácter penal. Pues bien, hay ocasiones en las que se pueden presentar pues, ciertas conductas que están prohibidas en el derecho y que si llegan a resultar impunes, pues la víctima puede llegar a consentirlo. Vamos a hablar de un caso, por ejemplo, cuando existe alguna lesión en un quirófano. El sujeto afectado está en todo su derecho de hacer la reclamación por una mala intervención, por un mal procedimiento quirúrgico que está teniendo una afectación directa en su salud. Sin embargo, si la persona decide pasar por alto, pues ahí está incurriendo esta persona en una omisión. No tiene un delito que alegar, una cuestión que pelear, que demandar. ¿Por qué? Porque esta persona, mediante la abstinencia, pues está dejando pasar. Entonces, ese es uno de los elementos que pudiéramos considerar también. Hay que hablar también ahora de la tipicidad. Esta surge cuando un acto que ha sido efectuado por un sujeto pues viola alguna norma jurídica, viola la ley por su acción, pero a su vez también requiere de una serie de elementos que a su vez están previstos y estipulados dentro de los códigos penales y las leyes especiales. Pues bien, hay algunos tipos elementales, como puede ser la tipicidad, perdón, un segundito.
Continuamos, perdón, es que se me cortó el video por el tiempo de duración que me da el celular, pero vamos a continuar. Bueno, como les mencionaba hace unos instantes, hay tres puntos elementales de la tipicidad. Por ejemplo, en este vamos a encontrar lo que son los sujetos, la conducta y el objeto material. Pues bien, en los sujetos vamos a hallar que el activo y el pasivo, que hay un activo y hay un pasivo. En este caso, el primero, que vamos a denominar como el activo, es la persona que va o el sujeto que va a cometer el delito, mientras que el segundo es el afectado en su esfera jurídica por el activo, por la otra persona, quien comete el delito. Pues bien, en el segundo elemento vamos a encontrar que la conducta va a establecer que surge de un acto y hay que observar si se dio por una acción o se presentó por una omisión. Y bien, hablando ya del último elemento, que es el objeto material del delito, nos vamos a topar con que pues este es determinado por el objeto físico sobre el cual recaerá la conducta del sujeto activo. ¿Esto qué significa? Que nuestro objeto va a ser distinto al bien jurídico protegido, ya que su naturaleza va a ser de un carácter abstracto, mientras que el objeto material va a ser de un carácter netamente físico. Pues bien, con esto concluyo ya mi examen final. Me pasé de los, de los 5 minutos, saqué 11 minutos con 40 segundos y pues bien, cortamos ya el video. Espero que estén bien desarrollados los puntos y quedo pendiente para la evaluación. Tengan buena noche, hasta luego.